Obras educativas de Simón Bolívar y San Martín en el Perú. Hola, ¿qué tal? El día de hoy tenemos un tema muy interesante para los estudiosos de la historia y la educación, pues hablaremos de las obras educativas de Simón Bolívar y San Martín en el Perú. Esto es Educación y Cultura. Adelante. Hoy hablaremos sobre el gobierno de Bolívar, el método lancasteriano y popular. Simón Bolívar asume como padre de la patria a partir del 18 de agosto de 1825 y la concluye el 1 de enero de 1826. De esta forma, durante el periodo de Bolívar se vio nacer a la Universidad de Trujillo, escuelas públicas, escuelas normales, los establecimientos educativos para mujeres, como el Colegio de Educandas del Cusco. Además, impulsó la labor docente, la enseñanza de las artes y la edificación de museos en la capital. En el año de 1826, el ministro José María de Pando, con el objetivo de promover la educación primaria, emite una circular, mediante la cual se disponía la organización de dos escuelas normales, lancasterianas en Lima, una de varones y la otra de mujeres. Esta en las capitales de cada departamento y provincia. Entonces, ¿qué es el método lancasteriano? El método lancasteriano consistía en la enseñanza mutua. Sus contenidos eran el orden, la lectura, la escritura, la gramática, dibujo, la costura y el canto. Tenía una didáctica repetitiva y memorística. Además, se reemplazan los castigos corporales por los castigos morales. Ahora, el modelo popular fue impulsada por Simón Rodríguez, quien fue el maestro de Bolívar. Él criticó duramente el sistema lancasteriano por su método memorista y su rígida disciplina. Rodríguez consideraba que todos los niños debían preguntar y no repetir para obedecer a la razón. Entonces, Rodríguez consideraba que la educación era una necesidad, un derecho natural del cual todos debían gozar. Concebía la educación como un fenómeno social, multiplicador y formativo, que debía beneficiar a todos los sectores sociales que no habían tenido acceso durante el periodo colonial, estos conformados por los indígenas, los esclavos, los mestizos. Había llegado además el momento de reivindicarnos, prepararnos para el desempeño de una nueva vida en una democracia popular y republicana. La educación debería estar a cargo del Estado. Por propuesta de educación popular, era sin duda un nuevo tiempo, un hijo de la Ilustración, pero su aplicación en realidad tuvo que esperar incluso hasta el siglo XX, que fueron los años 1901. En el gobierno de Bolívar se buscó la democratización de la enseñanza para todas las clases sociales. Bolívar consideraba que la educación pública se hallaba en completo abandono, y más aún en los pueblos del Perú. Por esta razón, uno de sus decretos consideró que la universidad era uno de los medios más importantes para promover la instrucción pública y debería ser establecido como un derecho civil. Dicho esto, se hizo el acatamiento del ordenado por la Constitución de 1923, la cual normaba que todas las personas del país tienen pleno derecho a los establecimientos de enseñanza y universidades en las capitales de los departamentos. Según menciona Lagos, en concordancia con dicho decreto se tomaron diversas acciones, entre las cuales encontramos a los estudiantes monitores, los cuales eran niños de diverso origen demográfico que tenían la misión de difundir la enseñanza en el interior de los pueblos. En aquel tiempo, una medida obligatoria era que cada provincia debía mandar a los centros educativos de su departamento al menos a 6 niños para el nivel escolar, para que luego compartan sus conocimientos con su comunidad. La administración de las escuelas, así como los fondos de colegios y universidades, estaba a cargo de los prefectos y de las municipalidades para su correcto funcionamiento. Desde la proclamación de la independencia hasta el ascenso de Bolívar, no se había dado ninguna medida con respecto a la educación indígena. De ahí que, por decreto del 15 de mayo de 1825, el Consejo de Gobierno de Bolívar en la ciudad de Lima decide restaurar el antiguo Colegio de Indígenas Nobles, denominado El Príncipe, esta vez renombrándolo como La Libertad. Dicho decreto se fundamentó en el ideal
de que la instrucción debe ser para todas las castas que habitan la República, en especial para los antiguos indígenas cuyos esfuerzos por la libertad debían ser reconocidos. Por otra parte, el interés por la educación del Consejo de Gobierno de Bolívar en el Perú promovió los concursos de becas, convocando así a los jóvenes interesados en mayo de 1825 con el fin de seleccionar a 10 estudiantes para que aprendan lenguas europeas, economía, política y derecho público, además de los conocimientos que un político diplomático competente requiere. Continuando, vamos a hacer mención a Basadre. Este se refiere con una fecha exacta, el 14 de abril de 1825, donde indica que el Libertador dejó constancia del completo abandono en el que se hallaba la educación pública en absolutamente todos los pueblos del Perú, donde no había ninguna escuela ni de primera letra a niños y a jóvenes, creciendo en la más absoluta ignorancia. Es por ello que luego de la victoria de Junín de 20 de agosto de 1824, ordenó que se cumpliera con el decreto de 23 de febrero de 1822, donde se establecía que en todos los conventos regulares del Perú deberían de funcionar como escuelas gratuitas de primeras letras. Asimismo, se daría un sueldo al profesor o preceptor, de acuerdo con el espíritu de trabajo, virtudes y honorabilidad. El Libertador siempre guardó un profundo respeto a la labor del docente. Sin embargo, adolecía de una serie de problemas como lo indica Unanue, que era la impuntualidad en los pagos, entre otros. El Libertador, en Cusco, el 8 de julio de 1825, mandó a edificar un colegio público dedicado a la enseñanza de ciencias y artes, conocido con el nombre de Colegio del Cusco o Colegio de Ciencias y Artes del Cusco. Este vendría a llenar un vacío en la región, pues como menciona el mismo decreto, la educación de la juventud se hallaba casi abandonada por la insuficiencia de los establecimientos destinados a tan interesante objeto. El Colegio del Cusco fue resultado de la fusión de dos antiguos colegios coloniales, el Colegio San Francisco de Borja, dedicado a la educación de los hijos de la nobleza incaica, y el Colegio Real de San Bernardo, institución jesuita creada para la educación de los hijos de españoles. En dicha creación se ve la influencia de Rodríguez en Simón, porque buscó de alguna manera en dicho establecimiento que se educase a los peruanos patriotas sin distinguirlos, ya sean descendientes de incas o de españoles, es decir, para todas las sangres. Acciones respecto a la labor del docente. Nos adentramos en las escuelas normales. La presencia de las escuelas normales significaba un medio de aprendizaje profesional para aquellos que querían ejercer la carrera pedagógica. Estas fueron las primeras instituciones en formar maestros. Factores que influyeron en las decisiones al momento de crear normas para las escuelas normales fueron los hechos políticos y económicos, como a su vez el clima cultural presenciado en este momento histórico. Se tenía presente la frase, sin educación no hay sociedad. Es así que el 19 de septiembre de 1922 se crea la primera escuela normal inaugurada por San Martín en busca del progreso de las letras y facilitar la enseñanza a los alumnos. Estas escuelas ofrecían una enseñanza lancasteriana, es decir, seguían el sistema de enseñanza mutua propuesto por Lancaster, docente reconocido. Es así como diversos maestros de escuelas públicas asisten a estas instituciones. Esto produjo un cambio radical de la enseñanza y permitió contar con docentes capacitados, pues, como el protector dijo, los gobiernos interesados en el progreso de las letras no deben cuidar solamente de que se multipliquen las escuelas públicas, sino de establecer en ellas el método más fácil y sencillo de enseñanza, generalizándose así por su naturaleza. Obras educativas de Simón Bolívar y José de San Martín en el Perú. San Martín inauguró la biblioteca en Lima el 17 de septiembre de 1822, a la cual donó gran cantidad de sus libros, aunque muchos de ellos se quemaron en el año de 1943, llegándose a salvar solo 7. Asimismo, ordenó la instalación de una biblioteca para cada escuela. De igual manera, ordenó
que en todos los conventos regulares se establecieran escuelas gratuitas de primeras letras. Simón Bolívar, en el año de 1824, en el cuartel general de Huamachuco, dictó la creación de la Universidad de Trujillo. Se hizo con base a lo establecido por la Constitución de 1823. El 2 de agosto de 1825, en el pueblo de Pucará, que se encuentra en el departamento de Puno, Bolívar recibió un homenaje. 5 días después, mandó a crear el primer establecimiento de educación pública, el Colegio de Ciencias y Artes de Puno. Asimismo, estableció una escuela de niñas en Puno, además de escuelas de primeras letras en todas las parroquias de la región. El 5 de octubre, por orden de Bolívar, el gobierno de Lima decretó la creación para una escuela de mujeres jóvenes en el convento de la Concepción, que poco después cambiaría su nombre a la Escuela Lancasteriana de Mujeres. En esta escuela, la religión sería un elemento importante, ya que se consideraba que la mujer tenía un gran peso en cuanto a la edificación de la moral. En el Cusco, mandó a construir un colegio público, que sería el Colegio de Ciencias y Artes del Cusco. Este fue creado debido a la unión de dos colegios, el Colegio San Francisco de Borja, que inicialmente estaba creado para la nobleza incaica, y el Colegio San Bernardo, creado para los hijos de españoles. En 1827, el prefecto Agustín Gamarra, bajo las órdenes de Simón Bolívar, puso a funcionar el Colegio de Educandas. Este fue el primer colegio para mujeres, el cual no distinguía entre razas ni clases. Ahora vamos a mencionar unos cuantos autores sobre las obras educativas de ambos personajes. Primero tenemos a Favaloro René, conocida su obra como Usted conoce a San Martín, del año de 1986. Según este autor, estudió con detenimiento la vida y obra del padre de la patria, con la particularidad de no haber dejado solo en el ámbito de la palabra o del estudio de la inagotable fuente de valores e inspiración que nos legó San Martín y sus obras. Como se menciona, la educación fue otro punto saliente que don René destacó en la figura del padre de la patria. San Martín fue un excelente militar, un político consumado y un notable formador y educador, con la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo, 16 de marzo de 1812, y la construcción de nuevas obras. Buscó formar un cuerpo modelo con rígidas reglas por él instituidas, para darle a la patria un ejército altamente profesional, de que por entonces carecía. No obstante, tenía muy claro que el éxito de las armas obtenido bajo su mando debía financiarse con la educación, y que era decisivo formar al soberano. ¿Para qué? Para defender la libertad se necesitan ciudadanos no de café, sino de instrucción y elevación moral. Por ello, mientras liberaba naciones, fundaba bibliotecas. Sabía muy bien. A modo de resumen, podemos decir que Simón Bolívar, durante su estancia en la República, desarrolló su proyecto Educación Popular en beneficio de las grandes mayorías nacionales, marginadas durante los 300 años de dominio colonial. Además, se reivindica el derecho a la educación de la mujer, la educación para el trabajo, la práctica de valores, la profesionalización del docente y critica el modelo lancasteriano. El Libertador desarrolló una vasta política de educación, cuyas manifestaciones más resaltantes son la creación de la Universidad de Trujillo, el Colegio de Artes y Ciencias y de Educandas del Cusco, el de Ciencias y Artes de Puno, y la creación de escuelas normales. Este es el legado que todo peruano debe conocer. Con eso concluimos el conversatorio de hoy. Hasta luego.